La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. El tema es: diga conmigo, mientras me preparan algo. El versículo 9 dice que al día siguiente, estamos en Hechos 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca del mediodía, de la hora sexta. Dice la palabra que tuvo gran hambre. Pedro tuvo gran hambre, o sea, una necesidad natural, una necesidad de un ser humano, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, Pedro le sobrevino un éxtasis, una visión. Amén. Todos los años hemos venido dedicando, en medio de la proclama profética que el Señor nos regala. Este año estamos en año del Espíritu Santo sobre nosotros. Estuvimos compartiendo acerca de visiones y estamos comenzando a compartir acerca de subsistencia. Le pedimos al Señor que nos dé un espacio para compartirle a la iglesia una palabra que tenga que ver con el aspecto de nuestras finanzas, de nuestra economía. ¿Por qué es necesario hacer o llevar esa temática? Porque cuando estamos atendiendo consejerías, uno de los temas más crudos, más trascendentales que se traen, además de los problemas de amor entre una pareja, un matrimonio, situaciones con los hijos o con los padres, está la situación del campo, el área de la economía. Y esta palabra es una palabra que nos viene bien porque es una palabra que está en un contexto de equilibrio y en un contexto del principio bíblico, y no llevarlo a un terreno de una super prosperidad o un pensamiento de hiperprosperidad que se sale realmente del lineamiento de la doctrina de lo que el Señor ha trazado. Hablando acerca de este tema, mientras algo me preparan, es decir, mientras me preparan algo para mi subsistencia, ¿qué pasa en el mundo espiritual? Tenemos que aprender que las necesidades en un hijo o una hija de Dios tienen que tener propósito. Usted no puede enfrentar una necesidad natural, material, por fuera del propósito de Dios que quiere cumplir en tu vida. Lo tienes que aterrizar, llevarlo al propósito. Amén. Y definíamos subsistencia como el conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana. O sea que cuando estamos hablando de subsistencia, estamos hablando de lo básico de un ser. El agua es subsistencia, es para la subsistencia. El alimento es para la subsistencia. El dormir, el descanso es para la subsistencia. Que hoy la gente necesita de suplementos de vitaminas y de cosas para poder dormir. Hay gente que si no se toma una pastilla de melatonina o de magnesio, tal, no duerme. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual que tiene que ser enfrentado desde lo espiritual para lograr lo natural, y es de Dios, es un diseño de Dios que nosotros descansemos. De hecho, se habla de la teología del descanso a la luz de la palabra. Es un principio de renovación y de mejoramiento, y hay mucha gente que está enferma, producto de que no duerme, no descansa, no duerme bien. La subsistencia es eso, es todos los elementos para que la vida continúe. Ahora, por más vida espiritual que nosotros tengamos, por más ministros del Señor que seamos, por más gente de oración que seamos, todos requerimos de la provisión material de Dios. Porque hay un pensamiento religioso que se apoderó de la gente que cree en Cristo, y es que se cree que la pobreza es sinónimo de agrado a Dios. Como si el pensamiento de Dios es que usted tenga siempre necesidad. Y desde el fundamento de otras religiones se declara el voto de pobreza como un voto de agrado a Dios, cuando si usted pone lupa, realmente ahí la pobreza no es tan como pareciera. Hay un pensamiento errado. Y no estoy diciendo, y nunca diré, que si usted está en necesidades, entonces usted está bajo maldición o Dios no está con usted. No, cada quien está en una batalla y cada quien está en un proceso.
Pero lo que le estoy diciendo, y sí lo sustento, es que usted no puede abrazar la necesidad o la pobreza como el estado ideal que Dios tiene para sus hijos, porque no es así. Sería mentira decir eso. Y a veces cuando enfrentamos situaciones de la vida donde no crecemos en esa área, entonces lo que nos queda es abrazar y decir, es que esto agrada al corazón de Dios. Dios quiere que yo sufra. ¿Estamos? Pero en medio de esa necesidad, la respuesta que va a llegar si amas a Dios, si estás en su propósito, es una respuesta primeramente espiritual. Y eso es algo que hemos consistentemente impartido, sostenido en esta iglesia. Las abuelas dicen, las tías dicen, tengo la boca rajada, ¿sí o no? Tengo la boca rajada. De tanto decir lo mismo, pues yo se lo sigo insistiendo. Hasta ahora no he dicho nada nuevo. Y es que primero hay una bendición espiritual para que luego se vea o se entienda la bendición natural. Y que tener recursos no es sinónimo de estar bajo bendición nada más porque sí. Repito, si no estás bajo un propósito en Dios. Porque si no, todos los maleantes y todos los de las bandas y todos los narcotráficos que tienen hasta para tirar para el techo, entonces están bajo bendición. Ahí hay un pensamiento errado. Y se cae de plano las doctrinas de superprosperidad porque asocian que si hay dinero, entonces ya hay bendición. No, no necesariamente. Repito, es un proceso. Lo primero. Lo segundo es que mientras esperas lo natural, la respuesta natural de Dios, Dios va a suplir siempre lo sobrenatural. Porque mientras esperaba que le prepararan algo, dice, le sobrevino un éxtasis. El éxtasis vino cuando le estaban preparando un alimento. En un contexto de una necesidad física, viene una revelación espiritual de alimento, de comida. ¿Y por qué viene eso ahí, pastor? Lo aclaro un poco más. Porque para el judío, así como era complicado ir a predicarle el evangelio a un extranjero, a un gentil, era igual de complicado los alimentos, cualquier alimento comer. Y Pedro le llama impuro, inmundo, común a muchos alimentos, y la visión es un éxtasis con comida. Por eso repito, Dios aprovecha una necesidad humana para traer una respuesta sobrenatural. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, mientras eso ocurre, ¿qué pasa cuando hay una necesidad en el cristiano? Que Dios está desafiando nuestra obediencia. Dios desafía nuestra obediencia. Porque la promesa de Dios es que Él siempre va a ser fiel. Pero nosotros somos los que caemos en infidelidad y en desórdenes y en cosas durante la escasez. Muchos cristianos cuando están en la escasez, entonces cuando más se quieren alejar de Dios. Amén. Entonces la subsistencia, tenemos que aprender que no solamente es pan, sino físico, sino que la subsistencia es visión. La subsistencia es dirección de Dios, es propósito de Dios. Número uno, estamos hablando de mientras nos están preparando algo. Número uno, necesidades con propósito. Número dos, mientras espera lo natural, Dios suple lo sobrenatural. Número tres, diga conmigo, la necesidad. Diga, la necesidad, dígalo fuerte, diga, la necesidad no puede interrumpir la comunión. Otra vez dígalo, mi necesidad no puede interrumpir la comunión. El texto dice que Pedro subió a la azotea a orar. Quiero que note cosas en el escrito. Qué interesante cuando uno le da atención al detalle. Pedro se evidencia como un hombre que tenía una rutina de oración. O sea, una persona que al mediodía hace una pausa y se va a una azotea. ¿Por qué se va a la azotea? Porque se va a un lugar a solas. Quizás no podía ir a un monte, pero se va a una azotea. Y además una azotea está en la parte más alta de la edificación. Y una de las definiciones de altar es que es un lugar más alto. Por eso se llama altar, porque es más alto que el común. Y además se evidencia un hombre que, a pesar del agotamiento del ministerio, porque quiero que sepa que una de las cosas que más desgastan a un ser humano es servirle a Dios. Sí, pastor, pues sí. Predicar demanda esfuerzo. Usted cree que es cualquier cosa y a veces no valoramos lo que el Señor hace. Hay gente que predica y para predicar suelta familia, suelta horas de pareja, de relación, de descanso, con tal de preparar una palabra, orando, pidiéndole al Señor.
es quizás una hora de predicación, pero son como 5, 6, 7 horas de preparación y no lo valoramos. Pedro estaba de seguro agotado por la obra misionera que está desarrollando y se va a ese lugar a orar. Esto nos dice algo, nos abre una conversación, y es que el hambre o la necesidad física no debe apagar el hambre espiritual. 2 amenes. Se lo repito, el hambre física, la necesidad material no puede apagarte el hambre espiritual. El deseo de estar en la presencia del Señor, el deseo de estar en el lugar de la adoración. Porque la gente normalmente, lo que ocurre en muchos cristianos es que cuando llega la mala noticia, cuando llega la exigencia de una deuda, cuando llega que tengo que cumplir con algo y no tengo el recurso, el pensamiento es: me voy a alejar de la iglesia, no vengo más. Le estoy orando a Dios, le he pedido por un milagro y Dios no me lo da. Entonces el pensamiento es que si no tengo, me alejo de la presencia. Pero lo que nos está enseñando Pedro es que entre más necesito, más me debo acercar al Señor. Amén. Y que una necesidad natural, tienes que acercarme al altar, porque en el altar es donde está la provisión. Se lo repito, en el altar es donde está la provisión. Y llevándolo al plano bíblico para que usted lo dimensione aún más, a mí me llama supremamente la atención cuando Elías recibe una palabra de Dios que le dice: avísale a Acab que va a volver a llover. Los que no saben la historia, Israel está en 3 años y medio de sequía. Un pueblo en sequía, 3 años y medio, es un pueblo que va a estar en hambre. Los animales están muriendo. El sembradío no va a funcionar. O sea que la necesidad está en evidencia. El hambre está allí. Y Dios toma una decisión y le dice a Elías, que había orado para que se cerraran los cielos, ahora le dice: avisa que va a haber lluvia. En el pensamiento de Elías, esto lo digo por la historia, lo que veo, Elías no se queda solamente con llevarle una palabra a Acab y decirle: ya va a llover. Elías dice: espérate, aquí hay algo que no está cuadrando. Y él quiso ser como más Espíritu Santo que el Espíritu Santo, y lo hizo. Y Dios lo siguió, lo respaldó. Y es que retó a los profetas falsos de Baal y de Acera, dioses, y dice: vamos a presentarnos delante de Jehová y vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Es lo que está pasando. Ahora, en esa historia, que no me voy más allá por tiempo, a mí me llama la atención algo. Gloria a Dios, y gracias a Él tuve la oportunidad de pisar el Monte Carmelo. Y que usted lo va a pisar. Usted lo va a pisar. El Monte Carmelo es un monte que tiene unas características, porque en ese monte hay unas piedras, como piedras de río que bajan de la sierra, como el río Sevilla, que tiene unas piedras. Allá arriba en ese monte hay esas piedras. Y el reto es: Jehová, el Dios verdadero, va a responder con fuego del cielo. Los profetas de Baal y de Acera hicieron toda su ceremonia y no lograron que bajara fuego del cielo. Elías va a comenzar a hacer la administración a Jehová, y va al altar que estaba en ese lugar. Y el altar, ¿cómo estaba? ¿Estaba qué? Abandonado, estaba destruido. Es decir, si hubiese una costumbre de ir a ese lugar a adorar a Jehová, el altar estuviese preparado. Pero el altar estaba ¿cómo? Abandonado. Es decir, que el pueblo había abandonado la adoración a Jehová. Amén. Además de la idolatría, el problema que estaba enfrentando Israel es que no había agua. ¿No había qué? Pero si usted revisa el texto, dice el texto bíblico que cuando Elías comienza a arreglar el altar y ya está listo manda a echarle agua al altar.
¿Qué significa? Que por alguna razón y en algún lugar de ese Monte Carmelo había agua. ¿Y por qué el pueblo tenía sed? Porque no iba al altar. ¿Me está viendo? Y encima que no hay agua y que es un producto ahora de mucho valor, el profeta viene y lo echa. O sea, más de uno diría: ese profeta, ¿qué le pasa? Está botando el agua y nosotros tenemos sed. Pero es más importante llevar la necesidad al altar. Es más importante el altar que la necesidad. Entonces la respuesta de Dios nunca estarán por fuera del altar. Hay gente que está esperando la consejería con el pastor, está esperando un tiempo con el pastor para contarme o contarle a alguien del pastorado de la iglesia que tiene una necesidad económica y echar el cuento. Yo les decía, aquí hay unos hermanos en este momento, en esta reunión, que alguna vez tuvieron una consejería con el pastor Carlos, con mi papá. Aquí hay más de uno, ¿sí o no? Y el pastor Carlos, voy a decir, para mí era el mejor consejero y el peor consejero. ¿Por qué era el peor consejero? Vamos por atrás. Oye, voy a hablar mal del pastor, pero sí. ¿Por qué? Porque el pastor se sentaba aquí, se sentaba en la puerta y usted llegaba con el cuento. Entonces usted llegaba, todo comenzó cuando tenía 10 años. El pastor venía y miraba así por el rabito del ojo. Y entonces, pastor, y a usted le gustan los pelos y las señales. Usted echa el cuento y tal y la historia. Porque a nosotros nos gusta el drama. A nosotros nos gusta que digan que somos los más llorados, los más sufridos, que el problema es más grande. Y le ponemos efectos especiales. A veces me dicen: pastor, usted no sabe el problema, no, así, que yo tengo. O sea, necesito hablar urgente con mi pastor, me ponen así. Entonces el pastor decía: pero ve un momento. O sea, esté echando el cuento, te interrumpía. Decía: usted está orando. Y entonces uno, no, pastor, bueno, pastor, la verdad es que no. Entonces póngase a orar. Porque si Dios te llamó, Dios te respalda. Y decía: en el nombre de Jesús, bendícelo, Señor. Y chao, se iba. Se acabó la consejería, peor consejero. Pero el mejor consejero, porque esa oración activaba. ¿Qué les quiero decir? Que la esperanza tuya no está en la opinión de un hombre o el consejo. La esperanza tuya está en el altar, en la presencia. Es allí donde está la respuesta de Dios. Ahora quiero que note algo. Porque a veces creemos que las respuestas de Dios nada más son para lo económico. En la Biblia hay un hombre, un varón que tenía las cosas resueltas: Abraham. Abraham ya era un potentado. Abraham había tomado recursos que habían logrado en Harán y llegó a Canaán y comenzaron a multiplicar. Va un tiempo a Egipto, pero luego regresa y él está multiplicando. Y el faltante de Abraham no era dinero, no era recursos, no era animal, era que no tenía un hijo. Y Dios, un hijo con Sara. Y Dios en la vejez trae a Isaac. Vamos. Pero Dios le exige a Abraham que le entregue a Isaac, o sea, que lo mate. Imagínese eso, que va como en contradicción. ¿Cómo que el Dios que te dio una bendición ahora te va a quitar la bendición? Pero es que la lección aquí es grande y es una lección de muchas aristas. Hay muchísimo por aprender allí. No me puedo por tiempo concentrar, pero quiero que usted note algo. Que Abraham toma a su hijo y toma la decisión de ir al sacrificio de Isaac. Pregunta: ¿dónde fue el sacrificio? ¿Dónde fue el sacrificio? La Biblia lo dice. ¿Dónde fue? Monte Moriah. O sea, note que es un monte, otro monte. El monte es señal de lugar alto, lejos de la bulla, lejos de las opiniones de los demás. Es intimidad. Hay gente que me dice: pastor, desde que estoy sirviéndole a Dios yo me siento más solo. ¿Y cómo así? Ya tengo menos amigos. Entonces estás creciendo. Porque en el valle lo que hay es gente. En el valle está cualquiera. Pero en el lugar alto muy poquitos. Y entre usted más esté subiendo, más se está alejando del común. Entonces más sola vas a estar. Es propio de dar pasos de crecimiento en el Señor. Entonces él va al monte
¿Y Moriah dónde queda? ¿En qué territorio queda Moriah? En Jerusalén. Moriah es el monte donde está la emplanada del templo. Ahí está, en ese Jerusalén es un complejo montañoso. Y ahí está. Y ahí monta el altar. Y ahí pone a Isaac. Abraham no va a ese altar pidiendo un carro nuevo, pidiendo para pagar la universidad de Isaac, pidiendo para poder pagar la casa o la luz o nada. Él va a saltar pidiendo: ¿quién va a reemplazar a mi hijo Isaac? Si Isaac muere, muere la promesa. Entonces él lleva a Isaac, y yo siempre lo he dicho, yo no sé quién es peor, si Abraham, que va a matar al pelado, o Isaac, que se deja amarrar del papá con cara así de que me va a dar cuchillo. Pero pasa, y cuando él está en el altar, aparece un misterio bíblico, un nombre de Jehová que se llama Jireh. El Jireh de Jehová no estuvo en el valle, el Jireh de Jehová estuvo en el altar, en la presencia, en el monte, en el lugar privado. Lo que le quiero decir es que la respuesta suya no va a estar en el común de la gente, no va a estar en cualquier lugar. La respuesta de lo que tú le estás clamando al Señor está y estará siempre en la presencia de Dios. Por eso, iglesia, se necesita comprender que la subsistencia dada por Dios comienza con una decisión espiritual. Y además que Pedro, por supuesto que recibió comida, pero Pedro recibió una revelación que cambió para siempre la historia de la iglesia. Dios utiliza necesidades naturales para traer respuestas espirituales, y que en medio de la necesidad jamás se va a romper tu comunión. Hoy usted tiene que salir con un convencimiento que aunque las cosas estén sumamente duras y difíciles, yo no me voy a alejar del Señor. No vuelva a decir, no sigo más. Yo no le digo esto porque si viene o no viene a esta iglesia, si quiere va a otra iglesia. No le digo eso. Yo lo que le hablo es que no se aleje del Señor. Aunque las cosas estén difíciles, cuando más te tienes a agarrar de Él, porque en Él es que está la respuesta correcta y poderosa ante toda necesidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, la necesidad no puede interrumpir la comunión, y tengo que aprender, número 4, a estar sostenidos por Dios durante la búsqueda espiritual. O sea, mientras que tú estás en la oración, clamando, buscando, Dios te va a sostener. Este punto, esta palabra que viene es una palabra de balance, de equilibrio. Porque el asunto, el tema está pero tremendamente desequilibrado en muchas predicaciones, en muchos púlpitos. La iglesia necesita madurar. El Salmo 34, el salmista dice en el versículo 10, dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre. Dice: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Te lo repito: los leones chiquitos, los de la camada, necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto nos demuestra que Dios sostiene al creyente en lo físico y en lo espiritual, mientras el creyente está buscando el rostro del Señor. Y esta es una palabra que nos reta a confiar en el proceso que Dios tiene con nosotros, y Él nos sustenta en el proceso. Yo prefiero vivir a cuentagotas de Dios, que de a poquito me da, a tener una andanada de bendiciones que me va a apartar de Él. Porque lo que Dios se quiere asegurar es que tú tengas la madurez para aguantar el voltaje de tener recursos en las manos, si lo llegas a tener. Porque hay gente que con muy poquito se aleja de Dios. Hay gente que no viene a un servicio un domingo porque tiene que quedarse cuidando la casa que Dios le dio. Mientras que vivió en arriendo, venían hasta el ensayo de alabanza. Apenas vino la provisión, ya no vienen. Hay gente que quería casarse y apenas se casó, ya no viene.
Porque tienen que cuidar el matrimonio que Dios les dio. Tienen que cuidar el vehículo. Hay gente que coge el domingo ahora, deja de estar en la iglesia para ir a lavar el carro. Y se olvida que le clamó a Jehová por ese vehículo. Entienda que todo lo que el Señor coloca en nuestras manos está rendido al servicio de Dios. Porque es el diseño correcto de Dios. Tenemos que confiar en el proceso, porque la provisión de Dios, escuchen, no siempre viene en el orden que esperamos. Una hermana un día me escribe, me dice que quiere seguir estudiando en la universidad, pero que no hay provisión, que tal, que está dudando que si sigue, que si no sigue. Yo le dije, hermana, créale a Dios, eche para adelante. Termine su carrera, avance. A veces nosotros acabamos de comernos el desayuno y ya estamos pensando en que si vamos a poder comernos el almuerzo. O sea, no hemos terminado de comernos el desayuno y ya estamos ya, ¿y será que tendré para el almuerzo? A veces estamos acabando de pagar la universidad, la cuota de los hijos, lo que estamos, y salimos de la universidad y ¿será que voy a tener para el otro semestre? Termina de disfrutar la victoria de que ya y después miramos el otro. Entonces le decía, hermana, eche para adelante, pastor, los recursos, créale a Dios. En la lógica, entonces ella termina ya sus materias y ya se va a graduar. Entonces viene el derecho de grado. En la lógica nuestra, el yiré, la respuesta de Jehová tendría que ser la plata del derecho de grado antes de la fecha límite para pagar el derecho de grado. ¿Es o no? ¿Cierto? O sea, su oración lógica es: Señor, dame el dinero antes de que llegue la fecha de pagar, ya al límite de la fecha de pagar el derecho de grado. ¿Es o no? Esa es la lógica nuestra. Pues Dios no funciona con nuestra lógica. Dios hace como Él quiere. Por eso nosotros en el altar lo que tenemos que orar es: Señor, a tu manera, Señor. A tu manera, Señor. Jesús está en el Getsemaní. Está orando a pocas horas de que sea entregado y va a ir a la cruz. Los discípulos cercanos que Él los traía para orar con Él están dormidos. Y Él se levanta y va donde ellos, y ellos están roncando. Y dice: no han sido capaces ni siquiera una hora de orar conmigo. Es decir, esta gente es la que yo voy a confiarle a la iglesia, y son unos dormilones. Y no entienden el sacrificio que yo voy a hacer y el dolor. Más de uno de nosotros dice: yo no sigo en el ministerio. Yo entrego, pastor, yo entrego el carnet, yo entrego el ministerio, pastor, yo no sigo, pastor. No, aquí no me tienen abandonado. Yo voy solo siempre a todo, pastor, yo no sigo, pastor. Los discípulos lo dejaron solo. Y dice el texto bíblico que él estaba orando, y era tal la intensidad de la oración que sudaba. Mire, y nada más con el sudar, quiero que note algo. Es que la Biblia tiene tantos detalles que te dan un contexto mayor de lo que te está diciendo. Jerusalén es una ciudad que está en altura. Jerusalén es fría, y de noche es más fría, y encima en desierto es todavía mucho más fría. De noche en Jerusalén salga abrigado. Cuando vaya a ir, vaya abrigado. Cuando vaya allá al muro a orar, tal y tal, vaya de noche, vaya abrigado, porque hace frío. Y Jesús, el Señor, está orando en el Getsemaní, que es un lugar rural, o sea que hace más frío todavía. Y está sudando. Y está sudando como gotas de sangre, dice el texto. O sea que la crisis era brava, alta. Mientras que él se levantaba y veía que los discípulos no oraban, y él estaba solo ahí: Señor, yo no quiero que esto me pase. Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que venía no solamente una muerte física de dolor humano, no solamente venía un escarnio, él iba a quedar expuesto, desnudo, físicamente delante de toda la comunidad, sino que además venía algo sumamente serio, y es que la Trinidad se iba a soltar por primera vez, producto del pecado que iba a recaer sobre el Cristo de la gloria. Por eso él en la cruz le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el Padre no podía resistir la escena de pecado, cargándolo. Entonces Jesús está en la oración, y las cosas no cambian. Todavía las circunstancias siguen siendo las mismas. Viene muerte, los discípulos no oran, viene angustia. Él está allí orando, y él está en donde, en la presencia.
hasta que dice la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Señor, Padre, mas no se haga como yo digo, como yo quiero, que se haga como tú dices, que se haga tu voluntad. En ese momento cambia la historia. ¿Y qué hace el cielo? Envía ángeles, dice la palabra, un ángel que le servía, un ángel que le ayudó en el momento difícil, lo consoló. Le estoy diciendo que Dios no responde en nuestra lógica. Dios responde en su voluntad, en su tiempo y a su manera. Entonces la hermana me escribe un día y me dice: pastor, recuerde que yo no tenía para pagar y yo no sabía si seguir, y yo seguí echando hacia adelante, y llegó el momento de la graduación y no tenía plata para pagar la graduación. Dios responde a su manera. Mi lógica dice provisión para poder pagar el derecho a grado. Recibe un correo de la universidad. Ella se va a graduar en la misma carrera de la persona que le escribe el correo de la universidad y le dice: te puedes graduar, felicitaciones, colega. ¿Qué fue? Que la exoneraron del derecho de grado por sus notas. Y ya está. ¿Respaldó Dios o no respaldó Dios? Respaldó. ¿A la manera de qué? De Él. Pero nosotros queremos encasillar a Dios. ¿Me está entendiendo? Nosotros queremos obligar a Dios que sea nuestra manera, pero Dios lo quiere hacer a su manera. Entonces Dios ha prometido dotarnos, cumplirnos en ambos ámbitos, en lo espiritual y en lo natural. Y el crecimiento espiritual no puede implicar un descuido material. Aquí vengo algo, le voy a decir algo en equilibrio. Si usted es padre de familia, madre de familia, usted está orando por provisión, no tiene trabajo, levántese bien temprano y vaya a orar. Te lo estoy diciendo. Vaya a orar y créale al Señor y clámele a Dios, pero que no lo coja al mediodía sin bañarse, que son las 10 de la mañana y usted está con el paraco porque no tengo trabajo. No, hay algo que no está cuadrando. Usted levántese luego de la oración y vaya a bañarse y prepárese como si fuera para la oficina, aunque no vaya para ningún lado, pero hágalo en fe. ¿De qué me está diciendo, pastor? Que sea equilibrado. Que podemos orar todo lo que queramos orar, pero si somos unos flojos vagos, no va a venir respuesta de Dios. Perdóneme, pero no va a ser así. Hay gente que quiere torcer la voluntad de Dios. Y hay gente que quiere obligar a Dios. No voy a hacer nada más, sino nada más voy a orar y no hago nada más. Dios tiene que responder. No, Dios no está diciéndote eso hoy. Dios te está diciendo: cree. ¿Por qué? ¿Por qué a Pedro le estaban preparando un alimento? Porque Pedro pidió que le dieran alimento. O sea, algo hizo. ¿Vamos? Y mientras le preparaban algo, vino el éxtasis. O sea que alguien estaba trabajando para que Pedro pudiese comer ahorita. Y él está orando. Lo que no puede pasar es que nos desequilibremos tanto que crecemos en lo espiritual y ya no queremos trabajar, porque Dios proveerá. Ni podemos andar con las locuras. Hay gente que, mira, aquí le llegaban al pastor aquí hemos tenido personajes de personajes, hermano. Y llegaban aquí los taxistas y bajaban y armaban un embeleco aquí. ¿Por qué? Porque había uno ahí que por fe tomaba el taxi para que Dios se lo pagara aquí. Pues. Y hay unos que son expertos en pelar manos de la fe. Los pelarmanos son peligrosos. Se van de aquí los domingos con más plata que usted cuando vino, pidiendo y pidiendo y tirando la lágrima. No, usted tiene que saber sembrar. Y usted bendiga, pero usted también tiene que decir: pero vamos a buscar de Dios, vamos a trabajar. Vamos. Iglesia, hay que buscar de Dios, y el buscar de Dios es invertir en lo eterno, pero Dios va a responder también en lo necesario para lo temporal. ¿Sabe qué le toca? Y le aconsejo: reorganice sus prioridades. Reorganícelas. Y ponga a Dios primero en el asunto. Ore. Que Dios va a responder. Yo soy testigo
de que con el pastor nos levantábamos muy temprano aquí a orar cuando se construían estos edificios. Y el Señor, oramos para que tú mandes la provisión. Y los obreros estaban en la puerta ahí listos para trabajar. Y no había cemento, no había varilla, no había tierra. Pero habíamos orado 3, 4 de la mañana orando. El pastor tirado aquí, acompañándolo nosotros. Ahí estábamos. Aquí hay más de uno que sabe que es así. Y de repente el milagro de Dios. ¿Pero por qué? Porque había disposición. En una época difícil de la construcción en Colombia, al pastor se le metió el embeleco de hacer este edificio. Y entonces estábamos en situaciones adversas. No había economía para los edificios que usted ya ve en Barranquilla. Y llegaba el gerente de una empresa que algunos se cortarán, Agrecon. Y llegaba aquí, venía él, no el vendedor, no, el gerente. Y le decía: pastor, cómpreme, por favor, cómpreme. Y el viejo venía y decía al pastor, decía: yo te compro, pero me lo vendes al precio del mes anterior. Ay, pastor, que subió. No, entonces no compro. Bueno, pastor, pero... Y además ponga usted la pluma, el carro ese con la... Yo no sé si estará vivo todavía. Había uno ahí que traía eso que le decían el oso. El oso medía como 2 para arriba y 2 para los lados. Y era el que cargaba ese animalejo, el oso. Y le decía al gerente: pero pastor, listo, pastor, yo le doy ese precio, pero vamos a hacer algo. Yo no le puedo dar, no lo puedo entregar en la mañana ni en la tarde, yo se lo puedo entregar en la noche. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. Listo, venga, tráigalo a esa hora. 10 de la noche, hermano. A esa hora él venía y avisaba: hermanos que quieran colaborar, ¿quiénes pueden venir? ¿Sí o no? Y aparecía la gente y decía: pastor, yo colaboro. Y era 10 de la noche, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Y estábamos ahí trabajando, pujando el concreto y haciendo. Y Dios iba proveyendo. ¿Por qué? Porque había petición a Jehová, pero había diligencia. Las murallas se reconstruyen con una mano en la espada, pero una mano también en la pala. Y usted nada más quiere que todo se dé en la oración. No, hay que orar, pero también se necesita lo natural. A veces queremos que solamente sea lo natural y nos olvidamos de la oración. No, también necesita la oración. Por eso le digo que esto es una palabra de equilibrio. Porque usted tiene que hacer lo natural, pero usted también tiene que orar. Y número 5, diga conmigo: la búsqueda espiritual demuestra dependencia. Porque voy a decirle algo cierto. Lo que pasa es que aquí en servicio todos somos valientes, pero en el día a día vienen momentos de debilidad. Cuando no está la cuenta, el dinero con el que tienes que pagar, viene la angustia. En esos momentos de debilidad, tú tienes que confiar que Dios es el proveedor. Dios sostiene al que busca, al verdadero que busca, Dios lo sostiene. El libro de Proverbios, el proverbista dice, capítulo 3, versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. Entonces, iglesia, no se trata, repito, de buscar a Dios con nuestra lógica, sino de buscarlo con fe y con obediencia. Le hago una pregunta: ¿Dios está o no está al control? Nunca ore: Señor, toma el control. Él siempre tiene el control. Él siempre tiene usted está ante un Dios que todo lo sabe. Usted está ante un Dios que todo lo ve. Venga, mire, cuando no había quien fuese a liberar al pueblo de Egipto, que está preso, los hebreos que están presos en Egipto, más bien, Él llama a Moisés. Y Moisés decía: yo no soy el preparado para eso, yo ni sé hablar. Moisés sacó 5 excusas y 5 respuestas le dio Jehová. Jehová decía: eres tú. Y uno dice: yo no quiero, yo no puedo. Una de las señales de que algo es de Dios, en que te quiere poner a hacer algo, es que usted no quiere. Usted dice: yo mejor no, yo no sé hablar en público. ¿Qué van a hablar? Yo no sé hablar. A mí no me gusta estar ahí en el frente. Lo van a criticar a uno. Si el pelo lo tienes para atrás, si lo tienes para adelante, si lo tienes para el lado, si no tienes pelo, te van a criticar.
Si hablo alto me van a criticar. Si hablo despacio me van a criticar. Si hablo bajo me van a criticar. Te van a criticar por A, B, C, D, O, F, G. Entonces uno dice, yo prefiero ahorrarme la fatiga. Y es más sabroso estar sentado allá donde usted está sentado. Porque usted allá se puede recostar así sabrosongo y nadie lo ve. De pronto el de atrás está viendo que a usted se le ven las canas, quizás no le quedó bien el tinte. Uno viene y dice, oye, ese hermano adelante sí tiene las orejas grandes, ¿sí o no? Hasta ahí, nada más lo critica uno. ¿Sí o no? Pero quiero que usted note cosas. La Biblia es tremenda. La palabra de Dios dice que Jehová le dijo a Moisés: voy a endurecer el corazón del faraón. Faraón, ya Moisés sabía desde el minuto 1 que Faraón no los iba a dejar salir tan fácilmente. Por eso Moisés no claudica en la fe, porque él sabe que es diseño de Dios. Entonces cuando Dios habla, yo tengo que atender la voz de él. Pero además tengo que comprender que él siempre tiene el control. No hay faraón que se le pare. Pero es tan tremendo Dios. Igual que Elías. Elías va a pedir descender fuego del cielo y le dicen: échenle agua. Eso va en contra de la lógica. Necesitamos que la madera esté seca. Más de uno de nosotros viene y dice: oye, tú que medio tienes cara de que buscas de Dios, prende un mechoncito y por si acaso, ¿sí o no? Aquí podemos salir muertos todos. No, échenle agua, fuego del cielo. Dios todo lo tiene al control. Y aunque usted tenga la cuesta bien alta, es más, a veces Dios la pone todavía más alta para que usted vea el poder de Él. Porque Él nunca se queda con nada y Dios siempre responde. Ahora quiero que usted mire algo en este versículo. Acabamos de decir que es necesario confiar en Jehová de todo corazón y no apoyarnos en nuestras propias ideas, nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer a Jehová en todos los caminos y Él va a enderezar todos los pasos. En español, pastor, simple. Usted tiene que tomar decisiones espirituales. Usted tiene que accionar en lo emocional. Usted tiene que ver con quién se casa. Algún día te tiene que casar. Usted tiene que ver en lo económico. Usted tiene que ver en lo ministerial. Usted tiene que ver en lo empresarial. Usted tiene que ver en la educación. Usted tiene que ver en muchos frentes. Pero ¿en cuáles de esos se está metiendo el Señor, sí o no? A veces creemos que sabemos nosotros más que Dios. ¿Qué va a saber Dios de este negocio? Si yo tengo 30 años en el negocio, Dios sabe más. Dios sabe más. ¿Estamos? Entonces está diciendo: confía a Jehová todos los caminos tuyos. ¿Por qué? Porque si lo reconoces en todos los caminos, Él va a enderezar los caminos que están torcidos. Y hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero el final es fracaso. Entonces Dios sabe más. Y Dios sabe por qué te quita gente de al lado. A veces creías que ser amigo, andar con fulano, andar con perencejo te iba a dar crédito, te iba a dar un buen nombre, un goodwill, y de repente se desarma eso. No llores al Saúl que ya no está. Fue Dios el que te lo quitó. Porque Dios quiere enderezarte las veredas, los caminos. Es el experto, Dios es el que sabe. Y termino diciendo esto, iglesia. Pedro era un hombre que le servía a Dios de corazón. Veo a un hombre que está en el altar. Veo a un hombre que es sacrificial. Pero veo a un hombre que necesita que se le enderece un camino. ¿Cuál camino? En que él tenía que reconocer que Dios también iba a salvar a los barranquilleros. ¿Ah? Entonces tú tienes que confiarle a Jehová todos los caminos. Y Dios usa una necesidad de Pedro, hambre, para traerle una revelación de comida. Y le está diciendo: mira esa comida, no la llames inmunda. Dios te está diciendo: mira ese personaje de tu familia, mira ese compañero de trabajo, mira ese vecino, no lo llames pecador que no va a tener salvación. No le cierres la puerta. A veces nosotros somos los que decimos quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo.
Yo no le quiero predicar a ese primo que se burla, a ese primo burlador, a ese primo que está en el pecado, que está en el desorden, que está en las drogas, que está en el negocio del narcotráfico. ¿Qué me va a poner atención si yo no tengo un maíz para asar y él tiene todos los recursos? Usted no le va a hablar de plata. Usted le va a hablar de Dios, de salvación, que no tiene que ver nada con su dinero. ¿Me está entendiendo? Porque lo clausuramos y decimos, yo no puedo, ¿para qué le voy a predicar? Mire, aquí hay un error técnico en la doctrina de la superprosperidad. Porque los que predican esta doctrina ven el tener dinero como una meta. Ven el tener dinero como el resultado de estar bien con Dios. Y cuando hablan de milagros, el único milagro que se les ocurre es plata. El milagro más grande es salvación. Porque es el milagro más complejo, es el milagro que no se puede pagar. Es gratis, por gracia. ¿Vamos? Entonces no se trata de que si usted tiene, usted puede ser la persona de los tintos, pero si usted tiene la unción de Dios, usted le puede hablar al gerente de la empresa, de tú a tú, hablarle de salvación, hablarle de esperanza, hablarle de pecado, hablarle de misericordia, usted puede. ¿Qué es lo que necesitas? Confiar en Jehová todos tus caminos. Considéralo a Él, que Él va a enderezar las veredas que están torcidas. Y eso es lo que finalmente está pasando aquí. Lo que está pasando con Pedro es que Jehová está enderezando su caminar. Si Pedro seguía con la idea de que los extranjeros no podían recibir salvación, aquí hoy no estaríamos hablando de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios defiende su causa solito. Dios no necesita ni que lo ayudemos. Había un Cornelio orando, clamando, y aquí hay un Pedro que Dios le está hablando. Resultado, Pedro tuvo que ir hasta la casa de Cornelio, porque el mandato fue: atienda a esos hombres y ve con ellos. Y Pedro llega a la casa de un extranjero, de un gentil romano, soldado. Usted se puede imaginar, Pedro miraba para aquí, miraba para allá. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar? Que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y llega y se planta dentro de esa casa y tiene una iglesia ahí. Gente necesitando de Dios. Y él comienza a hablar del Cristo Salvador. Y en medio de esa palabra que está dando, cayó el Espíritu Santo y se derramó sobre ellos como se había derramado allá en el aposento alto en Jerusalén. Era el sello del Espíritu diciendo: Pedro, el camino correcto es abrir el corazón y predicarle a toda persona, no importa su nación, no importa su color de piel, no importa su condición económica, social, no importa su lugar, su raza, de donde haya nacido, no interesa. Aunque hoy esté preso en la cárcel y sea el peor de los maleantes, ese necesita de Dios. Y aunque sea quizás el dueño de la empresa de más desarrollo de la región, ese necesita de Dios. Aunque sea alguien que tiene el control, el mando político de la región, ese necesita de Dios. Todos necesitan de Dios. Y usted tiene que decirle: Señor, pongo mi confianza en ti, en todos mis caminos confío en ti. Tú enderezarás mis sendas y me usarás. Dile: Señor, aquí estoy yo necesito ser ese canal de bendición. Yo necesito que tú me uses. Yo quiero, Señor, que se vea, oh gloria, aleluya, oh gloria al nombre del Señor, que dependo de ti. Cuando voy al altar, cuando voy a la presencia, se evidencia que yo me rindo al Señor. Se evidencia que yo dependo de Dios y que Dios traerá redireccionamiento, organización de mi vida, camino nuevo, camino bueno, para cumplir los pasos que Dios me dijo que tenía que cumplir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aplauda a Dios que está en este lugar. Le invito a que se coloque sobre sus pies y levante sus manos al cielo. Oh, aleluya. Mientras que usted está orando, Dios está orando. Mientras que usted está en el altar, Dios está accionando.
Entonces se trata de creer y de confiar. Aquel que está batallando con el creer y con el confiar, levante sus dos manos al cielo y pídale al Señor hoy una respuesta, una impartición. Señor, a partir de hoy oraré distinto. A partir de hoy hablaré distinto. Osheta Rama Soto Roma. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Grande eres. Diga, grande eres. Poderoso eres. El Señor Jesús iba en su camino a la cruz, pero tuvo que entregarle el control al Padre. Que no se haga como yo digo, mas se haga como tú dices. Y allí vino el descanso a su alma. Levantamos nuestras manos y adoramos el nombre del Señor. Iglesia, adore el nombre de Dios. Adore el nombre de Dios. Adore el nombre de Dios. Levante sus manos al cielo y adore el nombre de Dios. Porque Dios es bueno. Espíritu Santo de Dios, recibe de Dios, varón, iglesia, reciba de Dios. Recibe de Dios confianza. Crece en confianza. Crece en la fe. Crece en dependencia. Señor, será a tu manera siempre. Oh, Espíritu Santo de Dios, levante sus manos y adórale. Adórale, oh Dios. Adórale, oh Dios. Recibe de Dios. Adórale al Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Adoramos el nombre del Señor. Grande eres, sublime Dios eres. Poderoso Dios. Eres grande y maravilloso, Señor. Oh, grande eres. Grande eres. Grande eres. Si hay alguna persona en esta reunión que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida, mi corazón a Jesús. Yo quiero vivir eso que usted ha hablado, eso que usted está diciendo. Yo le invito que rápidamente venga aquí al frente de este lugar para permítame ayudarle en una oración guía y con mis hermanos orar por usted. Iglesia, mantén tus manos en alto. Mantén tus manos en alto. ¿Sabe qué significa? Que milagros vienen. ¿Sabe qué significa? Que respuestas vienen. El Dios que dio la provisión para pagar esa carrera es el Dios que da la provisión para pagar la especialización. El posgrado Dios lo da. Confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Por qué Dios no lo va a hacer? ¿Por qué razón Dios no te va a respaldar? Tenemos que confiar. Pedro escuchó la voz de Dios. Y Pedro se preparó su corazón para hacer algo que históricamente no había hecho: ir a casa de un extranjero. ¿Y a qué fue? A hablar de Jesús. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo llegó. Este año está declarado como año del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cómo va a estar el Espíritu sobre una casa si no hay quien predique allí? ¿Cómo va a estar el Espíritu en una familia si no hay quien le dé la palabra? ¿Cómo va a haber manifestación gloriosa de Dios si no hay quien imparta? Por lo tanto, tenemos que ir más allá de nuestras situaciones para creer que el Dios poderoso que hizo antes vuelve a hacer y vuelve a transformar. ¿Cuántos dicen amén? Los que están aquí al frente, les invito a que pongan una mano sobre su pecho y la otra mano levántenla al cielo. Hágalo en fe. Los que están en la transmisión,
haga un alto en el camino y haga exactamente esto en un paso de obediencia y de fe. Una mano sobre su pecho, la otra levántela al cielo. Dependencia de Dios. Y yo lo guío en esta oración. Diga después de mí, diga: Señor Jesús. Dígalo fuerte: Señor Jesús, me presento delante de ti, creyendo que entregaste tu vida en la cruz del Calvario para darme salvación y para librarme de la maldición. Reconozco que te he ofendido, que he pecado, que te he desobedecido, y creo que tu amor es suficiente para con tu sangre lavarme, limpiarme de todo pecado, y que hoy comiences en mi vida una obra de transformación, y te pido, Señor, que la hagas hasta el final, y que mi familia pueda recibir de la bendición que hoy abres para mi vida. Señor, dile: Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, diga amén. Oramos por ellos. Le pido a los hermanos que me ayuden a orar. Oramos por los que están en la transmisión. Padre, los presento delante de ti. Hombres, mujeres, Señor, que dicen: queremos vivir por ti y para ti. Clamo, Señor, para que la obra que hoy comienza en sus vidas se perfeccione hasta el final, y que, Dios amado, todo en ellos pueda crecer de la mano tuya. Ayúdanos como iglesia a acompañarles. Ayúdanos como congregación, Señor, a rodearles, que ellos puedan crecer en ti. En la distancia, Señor, en esa habitación, en esa sala, en ese vehículo, en ese lugar, en esa clínica, en ese hospital, aún en una cárcel, en donde esté cada persona que hace esta oración con fe. Clamo, Señor, para que tu espíritu les alcance y obre, Señor, lo que ellos están anhelando ocurra en sus vidas, y vean el fruto de tu presencia en sus corazones. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Dios. Si usted hizo esta oración en la distancia, yo le invito a que ingrese en la página web de la iglesia, www.iglesiabostoncentral.org. En pantalla está la dirección, www.iglesiabostoncentral.org. Allí usted puede buscar un botón que dice contáctenos, nos pulsa y nos escribe y dice: yo hice esta oración con el pastor el domingo y les pido oración, pido que oren por mí, pido que me acompañen, y nosotros lo haremos con todo gusto, y respetaremos, por supuesto, la privacidad de su vida y de los casos que usted quiera compartir. Nosotros solamente queremos ayudar. Dios es poderoso, Dios es bueno, amén, y nosotros lo que queremos es entregar un corazón para Dios en servicio, y queremos seguirte a ti también, sirviéndote cada día más y más, amado hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A todos los que estuvieron en la transmisión le queremos dar gracias de verdad por estar allí, en nombre de todo el ministerio, en nombre de toda el ministerio de la iglesia, de todos los servidores, el ministerio de alabanza, del equipo de audiovisuales que hacen un trabajo excepcional, mis muchachos, y en mi nombre, su servidor David, le decimos gracias por estar en la sintonía. Donde quiera que estés, saluda a su hermano, de palabra de bendición. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén y amén y amén. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.